Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Hola John, buenos días, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Diego, es un gusto poder tener esta oportunidad contigo. Muchas gracias por el tiempo. No, al contrario, un gusto también poder conversar un rato contigo. Yo sé que la tarea que estás haciendo es impresionante. Yo cada vez hablo con compañeros de la administración anterior y dicen que lo que ven cuando ustedes reportan o lo que tú reportas, pues muestra conocimiento y sobre todo interés en que las cosas se cuenten y sea muy transparente. Y eso me parece que es parte del objetivo de la función pública, ¿no? Que pues, la gente sepa exactamente qué está pasando. Entonces me parece que como le enfocas la forma en que presentas los informes, le da a la gente la realidad de lo que está pasando y no que a veces se distorsiona un poco. Muchas gracias, Diego. De verdad que se siente una enorme satisfacción tener ese pequeño reconocimiento en la comunidad, en las personas que están pues, en grandes empresas que a veces en silencio de pronto por temas de confidencialidad no aparecen, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso rescato la manera como nos encontramos, ¿no? Me escribías en la red de LinkedIn, decías es muy bueno su trabajo de mostrar el estado de las obras. A sus órdenes si necesita algún dato o concepto objetivo sobre cada una. Muchos éxitos. Y bueno, estamos acá ya los dos conversando y se ha presentado una especie de tormenta de retrovisor y resulta bastante incómodo. Diego sabe que yo no tengo ninguna preferencia política. Si tengo que, y he evitado pues obviamente tener algún tipo de relación directa con el distrito o con algún político, precisamente por eso, porque se pierde la esencia de lo que busco y es poder tener un sentido crítico objetivo en el mayor nivel posible. Entonces en ese sentido pues nada, volvamos otra vez a nuestro foco y sin el ánimo de defender la administración anterior, sí quiero que pues empecemos a mirar antes de ese tema en concreto. Hubo un tema también que fue precisamente donde lo encontré y lo contacté, que usted hizo un comentario con mucha emoción sobre el avance del metro, de la primera línea del metro. Tal vez pocos sepan que Diego estuvo como parte del equipo de estructurador de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN. Entonces, empezando por ahí, ¿nos podría por favor, Diego, compartir el proceso de revisión, aprovechamiento de estudios previos, hasta la presentación de la licitación? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, sí, es realmente una experiencia muy interesante porque pues, primero en Colombia no se había hecho, a excepción del metro de Medellín, recientemente una línea de metro. Bogotá no tenía ninguna experiencia, no había una entidad en Bogotá con capacidad técnica para poder contar lo que sería la ejecución de este proyecto. En su momento el gobierno nacional y el distrital decidieron entregar a la Financiera de Desarrollo Nacional ese rol de estructurador. Y la estructuración pues, es un ejercicio donde uno básicamente lo que trata de es montar una estructura soportada en tres pilares principalmente. El técnico, que son los estudios de factibilidad, que en el caso de la primera línea son estudios de ingeniería básica avanzada. Y ahora te preciso qué es la ingeniería básica avanzada para un proyecto como la primera línea del metro. El componente o el pilar financiero, que es fundamental, que tal vez había sido el que durante años había sido impedido que se hiciera un metro en Bogotá, porque siempre la discusión era dónde está el presupuesto para ejecutar esta obra. Tenemos capacidad presupuestal, tenemos espacio fiscal, y la respuesta siempre era no tenemos todo lo que se necesita, y por lo tanto el proyecto se iba siempre postergando y postergando. Y entonces había que estudiar muy bien el esquema de financiación y saber que la financiación de proyectos como estos no se puede hacer con plata de 4 años que dura una obra, o de 5, sino que había que utilizar vigencias futuras hasta 20 o 30 años más. Estructurar muy bien el modelo. Y el tercer pilar es el jurídico, y es poder montar un contrato que fuera muy atractivo para los interesados en el proyecto, pero sobre todo que blindara al futuro ente ejecutor del proyecto de cualquier falla técnica, de cualquier incumplimiento, que tuviéramos un contrato muy bien estructurado. Y fue tal vez donde más trabajamos, la parte del contrato. Este es un contrato muy particular. El que lea el contrato de la primera línea del metro, yo creo que va a leer el contrato más complejo que se ha escrito en Colombia hoy en día en materia de concesiones. Supera los contratos de las 4G o 5G de la ANI. Es un contrato porque además tiene un componente de operación, mantenimiento
tiene un componente financiero muy grande, pero tiene un componente que no tienen las carreteras de la ANI, que son el componente metro ferroviario, el componente de sistemas para poder controlar y hacer señalización y control adecuado y seguridad durante la operación. Entonces, había que hacer una estructura muy completa. Hicimos la factibilidad técnica, como le dije, con ingeniería básica avanzada. ¿Qué significa básica avanzada? Significa que uno no ejecuta todos los diseños al nivel de detalle, no gasta un dinero muy grande en diseño de detalle, porque finalmente lo que pretendemos es que quien ejecute el contrato de obra responda técnicamente por lo que puede hacer la ejecución del proyecto y no utilice o argumente que como no había diseños o porque los diseños que le entregaron no le sirvieron, se hiciera responsable del diseño. Entonces dijimos, ¿qué le debemos entregar para que el concesionario, cuando arranque la obra, a ejecutar sus propios diseños, utilizando los diseños que ya entregamos, él asuma ese riesgo técnico de diseño y construcción, que es un esquema de concesión? O sea, las concesiones en Colombia y en el mundo siempre han sido quien construye, se hace responsable del diseño y se hace responsable posteriormente del mantenimiento. Ese es un incentivo adecuado para poder asegurar que los contratos queden bien hechos, que quien construye, diseña y mantiene. Entonces, pues diseñamos un esquema, un contrato que se llama concesión integral. Concesión integral significa que este concesionario hace sus diseños definitivos, diseños de detalle, hace sus ejecución de la obra como tal, compra los trenes, suministra todos los sistemas y por último se va a encargar de operar y mantener por 20 años. Entonces, hacer ese contrato no es sencillo. Encontrar un mercado que estuviera interesado en ese contrato no era fácil porque había que traer empresas que no hacen todo. No hay una empresa en el mundo que haga todo lo que estábamos pidiendo, que construyera, fabricara trenes y además operara y mantuviera sistemas ferroviarios en el mundo. Todos son varias empresas. Entonces nos tocó diseñar un esquema de una especie de esquema de solidaridad responsable sobre la ejecución de la actividad de otros. Y entonces esas actuaciones responsables de los actores dentro de la concesión hace que había que mirar muy bien el mercado, estudiar, hablar, escucharlos. Fueron 1 año y medio de trabajo con las empresas interesadas, abrimos un proceso de precalificación, utilizamos toda la normativa del Banco Interamericano de Desarrollo, que en su momento pues, fue uno de los financiadores de la primera línea del metro, y finalmente fue una licitación, en mi concepto, pues exitosa, no hubo cuestionamientos, se lograron inicialmente 7 precalificados, que se fueron cayendo. ¿Por qué razón? Porque al final solo llegaron 2 oferentes. ¿Por qué se fueron cayendo los posibles interesados en presentar oferta? Por este tema de las responsabilidades que tienen que asumir por otras actividades. O sea, quien fabrica trenes, ¿por qué tiene que asumir responsabilidad de la obra? Y quien fabrica obra y quien construye la obra, ¿por qué tiene que asumir la responsabilidad de los trenes? O peor, ¿por qué ellos dos tienen que asumir responsabilidad de la operación? Pero es que si uno no busca la manera de que ellos se responsabilicen el día de mañana, se va a empezar a diluir la responsabilidad frente a cualquier hecho que ocurra. Entonces, si falla mañana el tren en operación, van a decir, es que fue un problema del fabricante de los trenes o fue un problema de que construyó el viaducto. Queríamos la responsabilidad integral y para eso entonces tocó hacer una serie de esfuerzos para que las empresas entendieran este rol y hacer que presentaran unas garantías que son como acuerdos que firman entre ellos donde se garantiza que ellos van a responder integralmente. Esto es un poco el resumen. La ingeniería básica avanzada que hicimos en el metro implicaba básicamente 2 cosas muy importantes. Una es tener mucho conocimiento geotécnico. El suelo de Bogotá es un suelo heterogéneo que va variando de norte a sur y oriente a occidente. Había que investigarlo muy bien. Teníamos que tener la certeza realmente hasta dónde tenían que llegar los pilotes del viaducto. Hicimos 9 pilotes reales en construcción. En ese momento lo contratamos en la financiera, 9 pilotes de prueba, se llaman así. Los construimos y los llevamos a una carga máxima hasta que los fallamos. Todo para poder saber cómo se comportaba el suelo en diferentes zonas de Bogotá cuando estaba un pilote trabajando con unas cargas máximas. Eso nos permitió, por ejemplo, una reducción muy importante en el diámetro de los pilotes y en la longitud. Si no hubiéramos hecho ese esfuerzo de ingeniería básica avanzada en el tema geotécnico, o sea, profundizar en el tema geotécnico, hubiéramos sobrecosteado el proyecto, porque quien se hubiera ganado la oferta habría hecho pilotes seguramente mucho más costosos y más, o a lo mejor los hubiera hecho con el resultado de una prueba de carga y se habría ganado un recurso porque nosotros no habíamos investigado lo suficiente. Entonces la investigación geotécnica fue muy profunda hasta llegar a hacer esos 9 pilotes reales y probarlos y llevarlos a la falla. Hicimos también una cosa que nunca se ha hecho en Bogotá, que fue el comprometer a las empresas de servicios públicos, y ojalá eso se hiciera siempre en Bogotá, pero pues lamentablemente fue para el metro que se logró que las empresas de servicios públicos se comprometieran a trasladar ellos mismos las redes de servicios públicos que iban a ser afectadas por la construcción del viaducto.
Entonces la empresa Acueducto y la empresa Enelcodensa particularmente, que son los que tienen las redes de mayor impacto, especialmente la red de acueducto, la red matriz de acueducto, por los colectores de la red de mayor diámetro que tiene el alcantarillado, se comprometió el acueducto con la empresa Metro que ellos las trasladaban antes de que comenzaran las obras del viaducto. Eso en las obras en Bogotá, la mayoría las hace el mismo constructor del proyecto vial. El que construye la avenida, como en el caso de la 68, también le toca hacer todo el movimiento de redes, todos los traslados, todas las maniobras, se le pagan, pero eso a veces es un poco como tratar de descargarle a un privado una responsabilidad que la tiene muy clara y la sabe hacer muy bien una entidad que es gestora del servicio público. Entonces logramos en el metro que Acueducto se encargara de trasladar las redes matrices, que la empresa de energía se encargara de trasladar la red de alta y media tensión, y eso lo hicieran antes, y lo hicieran ellos, no lo hiciera el concesionario. Entonces ese fue un segundo logro importante que le convencimos en su momento al alcalde y al gerente de la empresa Metro que hicieran esos acuerdos, y las empresas aceptaron y por lo tanto se logró. Y lo tercero era que los predios había que tenerlos todos adquiridos antes de que comenzaran las obras. Como el esquema del contrato era una concesión, había una fase de preconstrucción que tenía como objetivo principalmente que los concesionarios hicieran los diseños de detalle, pero también que hiciera el cierre financiero. Y en ese tiempo, que logramos que fuera amplio, fueron casi 2 años de preconstrucción, se logró la compra de todos los predios. O sea, la empresa Metro, con el apoyo del IDU, que es una entidad que tiene mucha experiencia de comprar predios, al margen de las dificultades que particularmente se presentan a veces, pues le logró entregar al concesionario oportunamente los predios para la construcción del viaducto. Hoy el concesionario de primera línea del metro no puede alegar en ningún momento que ha habido demoras en la entrega de los predios. Entonces fueron como 3 aspectos fundamentales para lograr que el contrato hoy vaya como está, va avanzando bien. Y es, primero, haber logrado esa información geotécnica suficiente. Segundo, haber logrado el traslado anticipado de las redes, sobre todo de las redes principales. Y tercero, asegurar que las predios estuvieran disponibles antes de iniciar la construcción del proyecto. Entonces son temas que me parece que resalto yo de la estructuración, que nos ayudaron a asegurar que hoy la obra avance bien. Y está el tema financiero, que es un esquema muy particular. Aquí es una especie de híbrido de un contrato de concesión. Porque pues como aquí no hay un peaje como pasa en las carreteras, sino que aquí lo que hay básicamente es unas vigencias futuras que pone la nación y que pone el distrito en 70-30. Esas vigencias futuras pues cuesta mucho traerlas a hoy. Poner toda esa plata de 25-30 años, ponerlas hoy, es un costo financiero altísimo. Y encontramos una combinación de la financiación mixta, donde parte de esa financiación la hace el distrito a través de los bancos multilaterales, pero también le dijimos al privado, al concesionario que se ganara el contrato, se le toca también conseguir financiación y a lo mejor la va a conseguir más barata y efectivamente la consiguen a unos costos menores de financiación y lo que le entregamos son unos títulos valor. Son unos papeles que él tiene disponibles y que los va haciendo efectivo en la medida que cumpla con un avance en la obra. Entonces es un modelo también que incentiva a ejecutar adecuadamente la obra a tiempo para poder cumplir la obligación financiera que él como concesionario ha adquirido con los bancos. Entonces es interesante, yo creo que vale la pena ese tema verlo con más cuidado. La línea 2 se está licitando con la misma estructura, el mismo modelo, eso se demostró que funcionó bien, entonces por eso se está repitiendo en la línea 2. Se utilizó en el metro ligero de la calle 80 de Medellín algo muy parecido. O sea, creo que hay experiencias que vale la pena recuperar y cuando hay buenas prácticas y buenas experiencias y casos de éxito, pues uno tiene que tomarlos y replicar lo mejor de cada uno de ellos. Bien, Diego. Con todo lo que nos comentaste del contexto de la estructuración, me llamó mucho la atención el tema de los pilotes que se usaron para prueba y la evolución que tuvo ese tema en particular con los pilotes prefabricados, los PHC. De pronto mucha gente no se da cuenta, pero ellos también sometieron a prueba ese tipo de pilotes porque fue un cambio drástico, pero muy acertado teniendo en cuenta precisamente esas condiciones de suelo tan irregular, donde una simple excavación se derrumba. Por más que se utilicen los famosos lodos y la piscina de bentonita, estas cosas, se presentan esos problemas y la resolución pues toma más tiempo. Hoy vemos que efectivamente el avance en pilotes PHC es mayor al avance en pilotes preexcavados. Aún así, el estudio geotécnico determina dónde necesariamente debe hacerse. Desafortunadamente o por las circunstancias que hayan sido en la Caracas se van a usar en la mayoría preexcavados, pero se tiene ya esa ventaja de
del avance de la prueba que se hizo de carga, y eso determinó, como Diego decía, el diámetro y la profundidad, ¿no? Sí, y hay un tema interesante en estos contratos de concesión, cuando el concesionario tiene la libertad también de escoger, de tomar algunas decisiones técnicas del proyecto. Los contratos de concesión como el del metro, cuando se escriben, y uno escribe unos apéndices técnicos, y la experiencia que yo tengo es escribir esos apéndices muy bien. Esos apéndices técnicos lo que dicen básicamente es que está obligado a llegar a un resultado, pero no le dice el medio para llegar allá, porque si yo le digo el medio de llegar al resultado, la responsabilidad se devuelve a la entidad pública. Él tiene toda la responsabilidad, el riesgo técnico es de él, la responsabilidad de obtener el resultado es de él, la responsabilidad de que eso dure 100 años es de él. No puede ser que entonces, no, es que como el apéndice le dijeron que yo tenía que usar pilotes o unas columnas de grava o unas precargas, como lo que se planteó en el patio taller. En los estudios que hicimos para el patio taller, la solución técnica que habíamos estudiado con los especialistas que contratamos era un sistema de columnas de grava, que son columnas llenas de gravas, y encima unas precargas, o sea, mucho material granular para ponerle encima al suelo. Pues es un suelo que nunca había sido trabajado, todo estaba sin consolidar, había que consolidarlo. Y el esquema de las columnas de grava funciona con las precargas, pero tarda mucho tiempo, tarda más o menos 2 o 3 años en lograrse consolidar todo el suelo. Y hay una incertidumbre, puede ser 2 años, puede ser 3, a veces puede ser más. Ese era el diseño que habían hecho nuestros especialistas en el momento de la factibilidad. El concesionario decide, no, yo no voy a hacer eso. Yo voy a ganarme 2 años de trabajo y voy a hacer unos pilotes hincados en el suelo, lleno todo ese terreno de pilotes. Lo que hay debajo del patio taller es una cantidad de pilotes y columnas enterradas que están soportando encima el patio, y no hubo necesidad de esperar 2 años para lograr la consolidación del suelo con un sistema de precargas y de columnas de grava. Entonces, eso es lo que hace que el contrato sea un poco más eficiente al momento de los resultados, independientemente de que alguien diga, no, pero es que el estudio había dicho una cosa y el concesionario hizo otra. No, lo que dice el contrato es lo que vale. Lo que hizo los estudios son referentes a la hora de la ejecución del contrato. Eso ya no se vuelve contractual. Es muy importante que se entienda a veces, porque dicen, no, pues es que para qué hicieron los estudios y finalmente el concesionario hizo otra cosa. No es que no es lo que estamos diciendo, es que precisamente los estudios se hicieron para poder hacer una estimación de costos, para poder hacer una programación, para poder establecer realmente los riesgos, pero al final el concesionario hace sus propios diseños y con sus propios diseños determina cómo cumplir esas obligaciones que están en los apéndices técnicos. Entonces, esa es una realidad distinta a los contratos de concesión que no ocurren en las obras públicas, donde sí tenemos otros problemas mucho más complejos. De acuerdo, Diego. Inclusive ahora mismo, recientemente, la modificación número 8 toma en cuenta esos temas técnicos que se presentan, los atrasos que se están obviamente vislumbrando, pero también ellos están constantemente revisando desde el punto de vista técnico cómo pueden optimizar sus procesos y precisamente mitigar esos problemas. Ahí es donde la interventoría juega un papel fundamental, porque obviamente ellos tienen que estar pendientes que se cumplan las especificaciones técnicas, que se mejore o se equipare lo que originalmente se diseñó. Entonces, todo ese tipo de estrategias son bienvenidas, porque queda claro que el avance tecnológico de este consorcio o de este concesionario es muy grande y hay que estar abiertos a ese tipo de cambios para ir en pro de las mejoras. Esa era precisamente como mi última pregunta relacionada con la experiencia del metro, ¿no? Y es, ¿cómo ve hoy el avance de la primera línea del metro? ¿Cuáles son los desafíos que vislumbra desde su experiencia para evitar el aumento de atrasos? Bueno, yo siento que de todas formas sigue habiendo y habrá siempre en Bogotá incertidumbres con temas que están asociados a la red de servicios públicos y a los planes de manejo de tráfico. Y en eso quiero como ser mucho más cuidadoso al decirlo, pero cuando uno habla de que hay que fortalecer la coordinación interinstitucional, eso es cierto, pero es que más allá de que haya una mejor coordinación, aquí lo que tiene que haber es mejor información y mejor información, porque es que el problema con la red de servicios públicos es que no hay un catastro de las redes. Uno comienza, eso es peor que un hallazgo arqueológico. Los hallazgos arqueológicos es muy difícil detectarlos antes en las etapas de estudios y diseños, y se encuentran y eso genera una parálisis en la obra. Pero con las redes pareciera igual, parece que uno estuviera haciendo un hallazgo arqueológico cuando rompe un andén o rompe una calle y encuentra que el tubo estaba más profundo o a menos profundidad
entendía que estaba en peor estado, que estaba atravesado por otra red de telecomunicaciones o de energía. La información catastral es tan incompleta que es una incertidumbre enorme cada vez que se arranque cualquier actividad donde se toque el suelo por debajo y tengamos que empezar a gestionar en ese momento con las empresas qué hacer. La respuesta a las empresas tiene que ser inmediata. La respuesta a las empresas no puede ser como si fuera un proyecto que no es de ellos. Los proyectos de ciudad son de la ciudad, no son de las empresas de servicios públicos, o son del IDU, o son de la empresa Metro. Son de la ciudad y por lo tanto sí requiere esta ciudad una especie de gerencia de obra pública. La obra pública es independientemente del que la ejecute. Es una obra pública y la tiene que gerenciar alguien. El esfuerzo que ha hecho el alcalde y lo que veo que está haciendo, que han hecho todos los alcaldes siempre como de hablar de cómo mejorar la coordinación institucional, yo creo que debe trascender más a un esquema institucional donde realmente la obra pública tenga una única gerencia, en cabeza de una figura gerencial o de una institucionalidad mucho más sólida, pero eso va a seguir ocurriendo. Eso, si no cambia, las empresas de servicios públicos todas, además las que son de economía mixta o privadas, pues ellos siempre van a tener unos intereses distintos. A ellos lo que más les interesa es que sus ingresos sigan siendo los mismos, pero no generarles obligaciones que a lo mejor les afecte su flujo de ingresos o les genere unas desmejoras a sus rentabilidades del negocio. Entonces, siempre hay que estar pensando cómo generar una oportuna respuesta a las empresas de servicios públicos. Eso va a pasar y seguirá pasando. Y con el tema de los planes de manejo de tráfico ocurre algo que también de alguna manera hay que reevaluar, y es que a nadie le gusta pues que le hagan un cierre parcial o total de una vía o de una intersección, y que además que le dicen que lo van a cerrar 6 meses y se demora un año. Pero la Secretaría de Movilidad ha tomado pues como posiciones en materia de cierres, donde haciendo un estudio, lógicamente, pues esto no es un criterio de ellos caprichoso, pero piden unos estudios, piden una línea base, piden unos indicadores, y al final toman una decisión y dicen, miren, no le autorizo sino el cierre de un carril de los 3 carriles que hay en una vía. Y tiene que seguir manteniendo los 2 carriles y tiene que utilizar vías alternas. Y eso, al momento en que se plantea, a lo mejor no va en línea los supuestos que habíamos tenido cuando se estructuró el contrato. A lo mejor cuando se estructuró pensó, mire, yo puedo cerrar completamente la Caracas, 100%, saco todo el vehículo particular, saco incluso el transporte público, pero bueno, al final se toman decisiones ya en vivo y en caliente, que eso también puede retardar un poco la ejecución de las obras. Yo entiendo el rol de la Secretaría de Movilidad como autoridad, como responsable de que la movilidad en Bogotá no colapse más de lo que ya está y que por cuenta de una obra se le señale la responsabilidad de ese mayor problema de congestión. Pero también hay que poner la balanza, que es peor. Si nos demoramos 2 años haciendo una obra, nos demoramos 1 año. ¿Qué le cuesta más a la ciudad? Y es mejor de pronto decir, vámonos a sacrificar todos, sabiendo lógicamente que estamos en manos de un buen contratista y que hay un contrato que se hace exigible, pero es mejor de pronto darse unos lapos y recortar esos tiempos haciendo planes de manejo de tráfico de alto impacto que lógicamente permitan mejorar los rendimientos, pero también afectando más la movilidad. Esa es una discusión que hay que saber que se va a seguir dando, porque va a haber cierres grandes en la 1 de mayo, va a haber cierres importantes en la Caracas, como ya se está viendo en la calle 72. Ahí se han hecho, se están haciendo, hay que hacerlo, no hay otra forma de ejecutar una obra de alto impacto sin un PMT de alto impacto. Bueno, Diego, me voy a devolver al tema de los hallazgos arqueológicos y las sorpresas en redes de servicios públicos, porque tuve la oportunidad hace 3 días de hacer un recorrido con Carlos Felipe Reyes, el gerente de Renovo, en el Bronx Distrito Creativo. Hay 3 proyectos grandes, uno de ellos es la facultad, un antiguo batallón y antes era precisamente Facultad de Medicina. Resultó que en la parte que está justo a la entrada de la avenida Caracas, hubo un espacio que demolieron cuando construyeron la troncal de la Caracas en el año 2000, la segunda troncal. La primera fue en los 90, como debe saber Diego, con los buses y las estaciones de concreto. Pero volviendo al punto del pedazo que quedó demolido, ahí ellos piensan hacer un sistema de drenaje sostenible, que son básicamente tabletas y filtración. Entonces hicieron una primera excavación y sorpresa, interferencia de redes, acueducto. Pero ese acueducto resulta que data de comienzos del siglo antepasado, o sea, 1900 aproximadamente. Para los arqueólogos eso es como ir a Disney. Para ellos eso se llama un rescate. Para un constructor, para la ciudadanía, pues eso es un atraso ni el tremendo, pero pues algo que hay que darle su manejo apropiado, que ya no es pasarle aplanador a todo y demoler y construir el edificio ultramoderno, sino ver también
cómo se restaura un edificio que es patrimonio, que es bien de interés cultural, ¿no? Ese es como un complemento de la parte de la arqueología y la complejidad en las obras, ¿no? El otro tiene que ver con los PMT. Definitivamente la 1 de mayo es una de las primeras pruebas de las vías estrechas y los sacrificios que hay que hacer. Apenas hay un carril, no más de 2 hoy, pero resulta que revisando la 4ª viga lanzadora que deben instalar allá en 1 o 2 semanas, necesariamente van a tener que tomarse uno de los 2 carriles completos, porque el famoso solado, el pisito que ponen para ensamblar semejante monstruo de máquina que uno la ve pequeña desde el dron, no le veo otra forma en ese espacio tan estrecho de ensamblarla y subirla después con las grúas pórtico. Entonces es en ese punto de que la comunidad sepa que hay una razón de ser para el bloqueo, pero que también está el consorcio comprometido con la obra y el avance. Yo creo que lo van a aceptar. El ruido, las incomodidades, las grietas de las excavaciones, del hincado de un pilote, todo eso tiene sus contingencias. Son los famosos acuerdos de las actas de ¿cómo llaman? De cuando dicen de vecindad. Exacto, donde la gente se pone de acuerdo. Esta es mi vivienda como está, si algo sucede producto de la obra y se prueba que tiene que ver con la obra, pues va a haber un compromiso y una responsabilidad, ¿no? Entonces definitivamente estamos de acuerdo. Son 2 temas fundamentales, que es como la raíz de los problemas que estamos viviendo en obra, ¿cierto? Esos planes de manejo de tráfico de alto impacto, un ejemplo interesante es el que tuvimos nosotros con el cierre del puente de Venecia. Si te acuerdas, John, allí tuvimos que cerrar el puente de Venecia que venía por la autopista sur y conectar la 68, o que seguía también por la autopista sur hacia el oriente. Esto implicaba cerrarlo, implicaba sacar todo el tráfico que venía ahí y meterlo al barrio Venecia. El impacto era muy alto, pero era la única solución, o sea, no había otra forma. La tarea fue socializar muy bien, permitir que las comunidades, que son de todo tipo, porque hay residentes que tienen un comercio, colegios, el que tiene una fábrica, el que tiene una tienda, y cada persona quería que no se le fuera a afectar la condición que tenía antes de que se hiciera el plan de manejo de tráfico. Y eso es muy complejo, y eso tardamos 1 año. Y eso hoy dirá, pero ¿cómo así que demoraron 1 año en que la comunidad aceptara? Y con todo y que cuando aceptaron y hicimos las actas y cerramos y metimos el tráfico, a los pocos meses ya no se querían cerrar y bloquear, porque pues claramente estaban muy incómodos porque las condiciones de movilidad eran otras. Ahí se van haciendo ajustes y eso hay que entenderlo, hay que entender y hay que sacrificar un poco, pero al final pues las mejoras son para todos. Entonces esos son ejemplos de verdad de cómo uno debe socializar esto. La participación de la ciudadanía no es simplemente ir a mostrarles en un PowerPoint y decirles esto es lo que va a pasar y arranca mañana y que les vaya muy bien. No, hay que ser mucho más sensibles y escuchar más a la gente. Eso también yo lo aprendí de verdad, porque antes éramos un poco menos sensibles a la gente. Ahora sabemos que si la gente no está satisfecha o no está de acuerdo con algo, con una simple protesta o con una demanda, con una acción popular, nos para la obra. El esfuerzo que hay que hacer es socializar, pero con una participación incidente. Porque si los ciudadanos están inconformes, son una razón adicional para un posible retraso en las obras. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.